Vamos a dar inicio a esta actividad. Hola Paula, ¿cómo estás? A la primera actividad de este año y de este directorio, que es una charla que tiene que ver con la lectura electrónica de aretes y el uso de la información, que es fundamental para nuestra profesión y para el manejo del ganado en los campos de Chile, digamos, y del mundo. Es una tecnología que se asentó en los últimos años y hoy día es algo fundamental. Ya es raro pensar en hacer las cosas como se hacían antes, tomar números con cuadernos o hacer anotaciones manuales. Hoy día casi toda la información se está manejando a través de dispositivos electrónicos. Así que teníamos pendiente esta invitación para ITEC de realizar esta charla que tiene que ver con el manejo de la información mediante los dispositivos electrónicos de identificación animal. Antes de comenzar con la charla, quería tomarme dos o 5 minutos para presentar al directorio que se eligió a fines del año pasado, que va a tener la responsabilidad de comandar las acciones de la sociedad durante los próximos 2 años. Muchos de ustedes ya saben, porque estuvieron presentes en esa asamblea donde se hizo la votación. Finalmente, después el directorio que es electo, en este caso son 9 los integrantes, toman la decisión de distribuir los cargos y les voy a presentar brevemente una reseña de cada uno de los directores y de cómo quedó la composición de cargos para este siguiente periodo. Alejandra Viedma, ustedes ya la conocen. Alejandra fue directora en el periodo pasado y actualmente quedó en el rol de tesorera. Ella en el ámbito profesional se desarrolla como coordinadora de la producción de leche en el consorcio lechero y lidera las áreas técnicas y de desarrollo. Ana Velázquez es médico veterinario, magíster y doctorado en ciencia animal de la Universidad de Temuco, académica e investigadora con énfasis en la crianza de terneras. Paula Gadique es magíster y doctor en ciencias en el área de epidemiología, profesora y directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción. Viviana Piolaza, que asumió el cargo de secretaria en este periodo de la sociedad, es médico veterinario de la Universidad de Chile, diplomado en medicina de rumiantes y hoy día se desenvuelve profesionalmente como asesor especialista en crianza de terneras. Miguel Salgado, quien lidera hoy día el comité científico de la sociedad, es médico veterinario, magíster y doctor en ciencias veterinarias, investigador y docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Austral de Chile. Como ustedes saben, lo han visto muchas veces en presentaciones de ámbito nacional e internacional, es un destacado investigador en el área de la microbiología y de las enfermedades infecciosas. Eduardo García es médico veterinario, se desempeña como asesor veterinario especialista en salud mamaria, es un director que hoy día se ha manifestado con más iniciativa y hoy día está a cargo de la gestión del CAMPEX de la sociedad. Fernando Ulloa, en su segundo periodo como director, llegó a finales del periodo anterior para colaborarnos de muy buena forma con la ejecución del Congreso Latinoamericano. Es doctor en ciencias veterinarias, magíster en ciencias veterinarias, con mención en microbiología, investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Richard Arancibia, quien es hoy día el vicepresidente de la sociedad, él está en su segundo periodo, eh, es magíster en ciencias veterinarias y académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, y nuestro representante hoy día en la capital. Cuando hay eventos o cosas que requieran de la presencia de algún socio o un director de la sociedad en la capital, Richard es el que nos va a representar allá. Y yo, Ricardo Merino, soy médico veterinario, asesor de terreno en predios lecheros y de carne. Eh, Hoy día en mi segundo periodo como director de la sociedad y asumí el rol de presidente. Así que esa es la composición que tenemos hoy día como sociedad, como directiva de la sociedad, y quería recordárselos para que vean y compartan conmigo el concepto de que hoy día es un directorio que está muy ligado a la ciencia, muy ligado a la vida docente, y también eso nos va a traer probablemente muchas ventajas a la hora de tomar decisiones en cuanto al tipo de actividades que vamos a realizar y al peso que va a tener el Congreso Nacional que vamos a hacer ahora en septiembre de este año. Eso por mi parte. Ahora voy a hablarles un poco de la charla. El título de la charla, si me ayudas ahí, Enrique, con la lámina,
es del arete electrónico al dato, uso práctico del lector XRS2 de TrueTest, ¿vale? Para esta charla, ITEC nos envió a Rodrigo Parada, quien es veterinario de la Universidad de Concepción, encargado del área de productos de ganadería, asesor técnico comercial de la zona que está entre Cauquenes y Los Ángeles, y dentro de sus labores cotidianas está el apoyo técnico a la fuerza de venta, a los clientes finales, especialmente en cerco eléctrico, sistemas de identificación animal y pesaje electrónico. Así que sin más preámbulo y en beneficio del tiempo, le doy la palabra a Rodrigo Parada para que nos presente su charla. Buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación y vamos a iniciar, ¿cierto?, nuestra charla de el uso de bastón, uso práctico, ¿cierto? Algunos tips del uso diario que implementamos con estos equipos. Y bueno, para esto necesitamos entender, ¿cierto?, algunos conceptos básicos antes de conocer propiamente tal nuestro bastón. Para esto es fundamental que conozcamos, ¿cierto?, nuestro sistema de identificación electrónica, ¿ya? Entonces, principalmente en Chile tenemos una identificación electrónica por radiofrecuencia, la cual es oficial, ¿cierto? A partir del año 2013 se oficializó en lo que es animales bovinos. Y actualmente se está viendo una actualización y oficialización de la identificación electrónica en tema equinos, ¿ya? Bueno, esta tecnología principalmente es asignar un código único, ¿cierto? El cual va asociado al animal de la especie específica, en este caso bovina, y tenemos otros dispositivos los cuales aún no son oficiales, pero cuentan con la misma tecnología. Y estos números únicos que no se repiten de un animal a otro ni entre especies, tienen la particularidad que son códigos de 23 dígitos, los cuales nosotros vamos a visualizar con nuestro bastón solo 15. Y finalmente tenemos una parte visual, que sería la parte de la paleta del arete DIO, ¿cierto? La cual vamos a ver 8 dígitos. Bueno, su principal característica de la identificación electrónica es que tenemos una trazabilidad confiable, la cual debería permanecer en el animal desde que se, ¿cierto?, aplica por primera vez hasta el final de su vida productiva, independiente cuál sea esta. Nos permite tener un buen control de stock de nuestros animales e inventario, y finalmente vamos a tener una disminución de errores, sobre todo al traspasar la información entre el tipeo, por ejemplo, de la libreta, como decía Ricardo en un minuto, cuando anotábamos los números a mano. En este caso, la identificación electrónica asociada a un bastón lector o un lector de mano nos va a evitar todos estos posibles errores. Principalmente tenemos identificaciones tipo ISO, FDX tipo B y la HDX, ¿cierto?, que tenemos actualmente en lo que sería los DIOs oficiales de identificación para el uso en bovinos. Bueno, existen tres tipos de radiofrecuencia de identificación electrónica. Nosotros utilizamos en animales principalmente de baja frecuencia, quiere decir que son equipos pasivos que no cuentan con una batería para activar, ¿cierto?, la lectura del chip que viene dentro. Entonces, la principal función del lector, con la antena que emite la radiofrecuencia, activa esta bobina que se ve acá, ¿cierto?, de cobre, y finalmente activa el microchip que viene dentro y se devuelve la información por la misma bobina hacia el lector. Por otro lado, hay dispositivos de alta frecuencia, que son dispositivos activos que tienen ya un poco más de complejidad, tienen baterías o pilas, alguna placa electrónica, procesadores, los cuales principalmente los vamos a ver en uso doméstico, un TAC de un vehículo, por ejemplo, que son radiofrecuencias, pero de largo alcance. Bueno, en el tema de identificación animal específicamente, tenemos, ¿cierto?, nuestro arete electrónico oficial, el DIO. En el caso de
equinos, tenemos los microchips que se implantan, ¿cierto?, en el ligamento de la nuca en el caballo, que quedan visualmente, no lo vamos a tener en forma exterior. Tenemos identificación electrónica para animales de granja, como serían ovejas, camélidos sudamericanos, principalmente en el uso de aretes tipo cinta, microchip en el caso de mascotas, y algún arete tipo botón que también se podría implementar en pequeños animales. Esto es solo recordatorio en cuanto al tema de la aplicación de la identificación electrónica en bovinos, ya porque habitualmente tenemos pérdida sobre todo del componente electrónico botón, el cual después de la aplicación de un tiempo se tiende a caer porque quedó mal aplicado en la oreja. Entonces, la parte visual, que sería la paleta, que consta de dos partes, de dos elementos, una hembra y un macho, debería siempre quedar, si dividimos la oreja en tres, entre el primer y segundo tercio, entre las dos nervaduras de los cartílagos que componen la oreja. Y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos el componente electrónico que acá apenas se ve, que debería siempre quedar entre el primer tercio de la oreja pegado hacia la base. Acá nosotros no necesitamos que el componente electrónico botón se vea visualmente, ¿cierto? La idea siempre es que esté lo más escondido posible para evitar pérdidas, porque este es el dispositivo que hoy en día nos exigen para que sea oficialmente la identificación. Si se nos pierde la paleta, vamos a tener siempre lo electrónico, pero si se nos pierde lo electrónico, ya deberíamos reemplazar esta identificación por una nueva. Y obviamente ahí tenemos que dar el aviso cierto del cambio de arete en el SAC o en la oficina que corresponda. Bueno, eso era principalmente el tema de un poquito de la identificación electrónica que va acompañada del tema que nos convoca hoy, que sería el bastón. Nosotros contamos con un bastón, ¿cierto?, de la línea Trutez. Principalmente el modelo que vamos a describir ahora es el XRS2i, y es un bastón que está preparado para trabajar en el campo, o sea, con animales directamente. Y es un bastón bastante robusto en cuanto a su construcción. Tiene una carcasa que viene para protegerla de golpes, polvo, humedad. Si el bastón se nos moja o se sumerge en agua, no debería tener ningún problema, a no ser que tenga alguna fisura, una quebradura por maltrato. ¿Ya? Y dentro de sus características generales, acá, bueno, hay harta escritura, pero vamos a ir viendo cierto, lo más relevante. Es un bastón que tiene un diseño ergonómico, un peso de 760 gramos para un trabajo, por ejemplo, una jornada completa durante el día. Es bastante cómodo de tomar, ¿ya? Y esto, al ser un bastón que es largo, tiene 65 centímetros de longitud desde la punta de la antena a la base, ¿cierto?, del mango, nos da una buena lejanía, por decirlo así, del animal. Entonces tenemos como operario una seguridad al momento de capturar la identificación electrónica de nuestro animal. Y dentro de sus características es un bastón que tiene una gran pantalla de 2,7 pulgadas, la cual nos permite visualizar fácilmente los datos a ingresar y registrar. Tenemos un teclado alfanumérico que nos permite ingresar datos, alguna nota. Dentro del teclado también tenemos una tecla de navegación, ya tanto de ir en dirección hacia arriba o hacia abajo, y un botón central, el cual nos permite hacer selección de ciertos campos a registrar. Por otro lado, bueno, dentro de su función, obviamente vamos a tener una lectura de la identificación electrónica a través de esta antena que se ve acá en la punta. La antena comprende desde acá, desde el extremo hasta la base de donde comienza la sección amarilla. Entonces, en todo este radio, ¿cierto?, cercano a la antena, vamos a tener lectura de identificación electrónica de nuestros dispositivos. Bueno, a esta lectura nosotros podemos asociar hasta 15 datos, ya sean de vida o de sesión, en una misma sesión de trabajo para nuestros animales. Dentro de sus características podemos crear alertas o carga de advertencias, ya que tiene una gran capacidad de memoria.
hasta 1 millón de registros podemos hacer con él. Tiene un Bluetooth que es bastante amplio en cuanto a tipos de conexiones, ahí los vamos a ver un poquito más al detalle. Y bueno, principalmente tenemos una batería de larga duración, dependiendo del tipo de lectura que hagamos, podemos tener desde 9 hasta 19 horas en promedio. Bueno, una vez conversado esto, ¿cierto? Vamos a categorizar un poquito los lectores que se pueden encontrar hoy en día en acción en el mercado. Si los dividimos, segmentamos en tres, vamos a encontrar lectores muy básicos, los cuales tienen la función de leer el arete y en su pequeña pantalla vamos a tener una, una lectura y nos va a mostrar los 15 dígitos del dispositivo electrónico y no tenemos la opción de crear sesiones, ni siquiera conexión Bluetooth. Por otro lado, ya tenemos una segunda nivel de tipo de aretes, los cuales, perdón, de lectores, los cuales son bastones que principalmente vamos a tener una conexión Bluetooth, nos permiten crear sesiones, pero no podemos asociar mucha información a lo que sería nuestra identificación electrónica de los animales en las distintas sesiones de trabajo. Y finalmente vamos a encontrar nuestro bastón. Bueno, acá en el fondo es un bastón que nos permite, como lo comentaba anteriormente, tener el registro electrónico y asociar a este muchos campos que son totalmente configurables a nuestras necesidades. O sea, si yo me dedico, ¿cierto?, a la parte clínica y puedo configurar el bastón con los registros a mi actividad. Por otro lado, si tenemos, ¿cierto?, algún tema, por ejemplo, de pata, lo configuro siempre orientándome a mi actividad. En ese sentido son muy personalizables, ¿ya? Tenemos una conexión Bluetooth muy amplia y principalmente las sesiones de trabajo yo las voy a ir sacando, ¿cierto? Descargando a través de una aplicación y las puedo compartir fácilmente a través de Bluetooth, WhatsApp, ¿cierto? Posteriormente o correo electrónico y después las puedo enviar sin ningún inconveniente. Bueno, ahora vamos a ir, ¿cierto?, conociendo un poquito más el interior de nuestro bastón. Entonces, si nosotros tenemos la lectura de un arete electrónico y queremos asociar datos a este bastón o a esta lectura en nuestra sesión de trabajo, eh, dentro del menú de nuestro bastón, al comienzo, en el inicio de la sesión de inicio, ¿cierto? Cuando lo encendemos, tenemos estas cuatro opciones. La primera sería escanear, o sea, nos vamos a ir directamente a leer en la sesión de trabajo que tenemos actualmente. Bueno, sesiones, ¿cierto? Crear una sesión nueva, listado de sesiones que tenemos guardadas en la memoria del bastón y finalmente configuraciones. Si nos vamos a configuraciones, vamos a encontrar una opción que dice datos de animal. En esta opción nosotros podemos ver todos los datos que vienen creados de fábrica en el bastón, se pueden personalizar, editar o borrar y además nosotros podemos crear nuevos campos. Entonces, dentro de estos datos que vamos a tener, vamos a encontrar datos de vida y datos de sesión. Este lenguaje es bastante común para la mayoría de los bastones que se encuentran en el mercado. Entonces, datos de vida se refiere a datos que no vamos a tener un cambio durante toda la vida de nuestro animal. Principalmente unos ejemplos sería la raza, sexo, fecha de nacimiento, entre otros, ¿cierto? Y por otro lado tenemos datos de sesión, que estos van a ser registrados en una sesión actual y posteriormente no los vamos a visualizar en la sesión futura de trabajo, como sería el peso, ya que es un dato que cambia, ¿cierto?, entre sesiones. Estado reproductivo también va a ir variando. Control sanitario, eh, corral puede ser, o algún otro que se nos vaya ocurriendo, ¿cierto? Ahora, si yo por algún motivo quiero registrar peso y deseo que en la próxima sesión ver cuánto pesó en la sesión anterior, tendría que crear este campo a visualizar como dato de vida, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a activar estos datos en el bastón? Ingresamos a datos de animal y vamos a encontrar el listado de todo lo que viene precargado de fábrica, ¿ya? Entonces, en la opción inicial tenemos identificación visual
en este caso, si ingresamos, ¿cierto? Me dice que está encendida, o sea, nos vamos a ocultar lo que sería la identificación visual y podemos asociar los números electrónicos. Podemos elegir entre 4 hasta 15 números dígitos electrónicos que nos muestre como identificación visual, que sería copiar lo mismo que tenemos en la paleta hembra, ¿cierto? Y macho del DIO en este caso. Y una vez que lo activamos, ¿cierto? Volvemos atrás y podríamos ir activando otras opciones de nuestros datos de animal y para esto tenemos que ingresar, ¿cierto? Por ejemplo, en raza y el bastón nos va a indicar que el orden de pantalla está apagado. Si nosotros lo queremos activar en la sesión de trabajo, tenemos que pinchar con el botón, ¿cierto? De selección que veíamos al comienzo, que era el botón redondito grande que estaba abajo, y nos va a aparecer orden de pantalla 1. Entonces, acá nos aparece orden de pantalla uno para raza y así sucesivamente hasta que completemos los datos a registrar en nuestra sesión de trabajo. Entonces acá, por ejemplo, seleccionamos 4 opciones, ¿cierto? Raza, fecha de nacimiento, sexo y agregamos una nota si es que tuviéramos algún animal que registrar por algún motivo en particular. Entonces, si nos vamos a la sesión de trabajo, vamos a leer el DIO, ¿cierto? Que está acá. Esa sería la configuración del arete electrónico. Nos va a mostrar los últimos 8 dígitos del arete visual, que sería del 07, ¿cierto? Hasta el 41. Y acá tendríamos la opción de registrar raza, fecha de nacimiento, sexo y si nos fijamos acá tenemos una barra espaciadora que estaría en cuarto lugar la nota que habíamos ingresado al comienzo. Ahora, por ejemplo, acá en lo que es raza aparece un símbolo de repetir. ¿Ya? Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo lo activo en los datos de animal, repetir, cuando seleccionamos raza, quiere decir que al primer animal yo le ingreso que, por ejemplo, es Angus, y por defecto el bastón me va copiando en las futuras lecturas para todos los animales Angus. Si me aparece un animal dentro de mi piño, ¿cierto? Con otro tipo de raza, yo la puedo cambiar. Simplemente activando la opción del lápiz, que lo voy a activar con esta tecla de punto que está bajo el lápiz. El teclado, o sea, la pantalla no es touch, ya siempre va a funcionar con el teclado. Y finalmente, si nosotros descargamos esta sesión, se nos vería esta información en nuestra planilla. ¿Ya? Tenemos, por defecto siempre nos va a dar en la primera columna la identificación electrónica, segunda columna o B, ¿cierto? La asociado al visual, la fecha, la hora, ¿ya? Esto hasta la columna D siempre lo va a dar por defecto el bastón. Y desde la columna E hacia adelante tenemos todos los datos o campos que nosotros vamos a registrar adicional a esta lectura. Acá tenemos otra planilla, ¿cierto?, de trabajo en la cual se identificó solamente en forma electrónica a los animales con fecha y hora. No se adicionó ningún dato adicional de vida o de sesión. Lo más probable es que acá se realizó una tarea de pesaje con algún visor y el bastón se ocupó solo para tomar el arete electrónico y enviarlo vía Bluetooth al visor de pesaje. Bueno, acá tenemos otra planilla en la cual tenemos, ¿cierto? Hasta la columna D, la misma información en el mismo orden, y de la E hacia adelante tenemos toda la información que se personalizó. Este es un cliente que realiza pesaje y registra todo en el bastón. Entonces, cuando hace el ingreso de los animales, le pone la fecha, ¿ya? Como dato de vida, o sea, en sesiones futuras le vuelve a aparecer esta misma registro con esa misma fecha y el peso de entrada. Si después él hace un peso control, ingresa ese peso control y en la planilla tiene este peso que estamos viendo acá más el peso control. Y así sucesivamente hasta que termina su animal en el proceso de engorda y
tiene toda la información en una sola planilla. Ya es algo práctico, pero no le está sacando, digamos, el provecho 100% a su sistema de pesaje. Bueno, ahora nosotros también tenemos la opción de personalizar estos campos y crear datos desde cero, ¿ya? Según nuestros requerimientos de nuestra actividad. Entonces, lo primero nos va a preguntar cuando vamos a formar, ¿cierto? O a crear un campo de vida o de sesión, nos vamos a ir, ¿cierto? A la opción de la pantalla abajo con el signo más y nos va a preguntar un nombre, ¿cierto? De nuestra característica a identificar, ¿cierto? De dato de animal. En este caso vamos a crear un campo que se llama peso. Nos va a preguntar después si es un dato que vamos a almacenar como dato de sesión o dato de vida. Lo vamos a dejar como un dato de sesión. Después del listado nos podría preguntar si es un número, una fecha, un texto, identificación, cierto, animal, o desde una lista podemos personalizar hasta 10 opciones si es que fuera el caso de nuestro dato a registrar. En este caso va a ser un número. Bueno, si los queremos cambiar, la misma metodología de adelante, con la opción de el lápiz, ¿cierto? La tecla que está abajo, vamos apretando y acá nos va a ir cambiando en estas distintas opciones. Entonces creamos nuestro campo, nos da un resumen y finalmente se nos crea y automáticamente lo asigna a la pantalla de trabajo. ¿Ya? En este caso nos otorga el número uno, que sería la primera opción que vamos a tener en nuestra sesión de trabajo. Bueno, vamos a crear otro campo. Acá vamos a hacer un, un campo ya asociado a índice o etapas reproductivas de una vaca, por ejemplo. Entonces, lo vamos a querer que en la sesión actual y en la futura nos muestre ese dato que se registró. Entonces, lo vamos a crear como un dato de vida, ¿ya? Y vamos a crear una lista de posibles opciones de etapas reproductivas de esta vaca. Y acá las creamos, ¿cierto? Preñada, vacía o seca, con aborto, parida. Ahí podemos personalizar en lo que se nos ocurra. Y finalmente le damos, ¿cierto?, a continuar y nos crea el resumen y tenemos acá nuestro nuevo dato animal. Entonces, una vez que nosotros creamos ya todos estos datos, podemos trabajar con la sesión, ¿cierto?, que personalizamos según nuestra necesidad de registrar. Y esta misma configuración nosotros podemos crear favoritos, ¿ya? Y el favorito es netamente un resumen que vamos a tener de todos estos campos, por ejemplo, peso, estado reproductivo y una nota que creamos en nuestra sesión de trabajo y esa configuración la vamos a guardar para futuras sesiones de trabajo. Entonces nos vamos a ahorrar ahí tiempo en personalizar nuestra sesión con este resumen. Entonces cuando iniciemos desde cero una sesión nueva, seleccionamos el favorito y con eso ya vamos a tener nuestra sesión armada. Entonces para poder, ¿cierto?, acceder a cómo guardar el favorito, nos vamos dentro de las configuraciones del bastón. Tenemos la opción favorito y bueno, vienen precargados unos de fábrica que son bastante básicos, ¿ya? Si nosotros queremos crear un favorito nuevo, vamos en la estrellita, ¿cierto?, del favorito y tenemos la opción de ingresar el nombre de nuestro favorito, en este caso control de vacas. Tomamos la misma configuración que teníamos en la sesión de trabajo anterior, identificación visual que la da por defecto, ¿cierto? Podemos asociar ahí el arete electrónico al visual, el peso, etapa reproductiva y si espaciamos, ¿cierto?, hasta el final, encontraríamos el campo a registrar nota. Le damos OK y nos creó el campo o el favorito de control de vacas. Eso sería hasta acá todo lo que es cómo personalizar nuestra sesión de trabajo. Ahora, ¿cómo iniciamos nuestra sesión? En el bastón, ¿cierto? En el menú de inicio tenemos la opción de irnos a sesión nueva. Pinchamos, ¿cierto?
La seleccionamos y tenemos la opción de personalizar dándole un nombre a esta sesión, ingresando una pequeña descripción y en esta zona de favoritos podemos escoger nuestras distintas opciones o no. Si no escogemos un favorito, va a tomar siempre la última configuración de la sesión de trabajo anterior. Ahora, si nosotros escogemos un favorito, ¿cierto? Vamos a ingresar a la opción favoritos con las flechas de arriba o abajo y con el lápiz acá vamos a ir seleccionando las distintas opciones. Entonces llegamos hasta control de vacas, que era el favorito que habíamos creado, le damos OK y se nos abre automáticamente la sesión con esa configuración. Y acá empezamos nuestra lectura, nos muestra, ¿cierto?, nuestra identificación electrónica y acá ya tendríamos la opción de ir registrando los distintos campos a incluir dentro de nuestra sesión de trabajo. Y así sucesivamente hasta completar todos nuestros animales. Y acá abajo, en lo que dice número, nos lleva un conteo de los animales que tenemos en la sesión de trabajo. Bueno, dentro de esta sesión, acá en la zona superior de la pantalla, vamos a observar que tenemos el símbolo Bluetooth. Si es que estuviera conectado a algún dispositivo, esto se va a poner en azul. Y cada vez que leemos un DIO o un arete electrónico, se nos va a identificar una letra H o una letra F, que hace o indica el tipo de frecuencia que estamos, ¿cierto?, leyendo en el arete. Si es H, sería H de X, F de X. Ahora, dentro de las configuraciones que tenemos de nuestro equipo, una muy importante a conocer es el tipo de lectura de nuestras etiquetas, cómo va a ser el formato principalmente y también el modo de lectura. En cuanto a modo de lectura, estos bastones tienen tres opciones. La que más se usa es la estándar y el continuo, y tenemos una tercera que sería único. Ahora, la estándar, si nosotros estamos en la sesión de trabajo y queremos activar la antena para hacer la lectura del DIO, nosotros podemos pinchar una vez, ¿cierto?, el botón selector del teclado abajo y se nos va a activar la antena de nuestro bastón y va a leer un DIO y se va a apagar la antena. Acá se nos va a encender esta luz LED roja que está activa la antena. Si nosotros mantenemos presionado este botón y acercamos el bastón a todos los aretes que estén disponibles, los va a leer en el modo estándar. Ahora, en el modo continuo, si nosotros, cierto, empezamos a trabajar, pinchamos el botón y la antena se activa y no vamos a tener una interrupción de lectura. Sin necesidad de mantener el botón apretado, se va a activar la antena hasta que nosotros lo volvamos a apretar y se va a inactivar. Entonces, esto principalmente lo podemos hacer para una lectura rápida dentro de nuestro sistema, cosa de no estar perdiendo tiempo en apretar cada vez que vamos a hacer una lectura o mantener el botón apretado como en el modo estándar. Y el modo único, que es el menos utilizado, este modo de lectura nos permite a nosotros leer el arete una vez que se aprieta el botón, se activa la antena y una vez que leyó, se inactiva, aunque lo mantengamos apretado. O sea, un modo un poco más seguro en cuanto a evitar errores de repente cuando tenemos aretes muy cerca. Entonces se lee uno y posiblemente nos podría leer otro. Leyó el primero y se inactivó. Bueno, dentro de las otras opciones tenemos un formato de etiqueta que principalmente en lo que es identificación animal tenemos dos tipos de formato que sería el DEC o decimal y decimal 2. La diferencia es que en el código de 15 dígitos, la primera tres que hace referencia al país, ¿cierto?, de que estamos utilizando o identificando los animales en el formato DEC nos va a separar del resto del código con un espacio. En cambio, en decimal 2 nos va a juntar y eliminar ese espacio. Bueno, también tenemos permitir duplicado, sí o no. Esto es algo fundamental dentro de la sesión. La mayoría de las veces debería estar que no permita duplicado,
porque si por algún motivo estamos leyendo nuestros animales dentro de la sesión de trabajo, y se nos revuelven o algo pasa, ¿cierto? Que se nos pasó un animal de un corral a otro y vuelve a aparecer en la sesión de trabajo. Si no está permitiendo el duplicado del bastón, no nos va a sumar ese animal si es que ya lo leyó. Ahora, si estamos permitiendo el duplicado, todas las veces que pase nuestro animal lo va a sumar a la sesión de trabajo. Bueno, dentro de las actualizaciones últimas que tuvieron los bastones de la línea XRS2, la versión I incorporó el dato permitir datos vacíos, sí o no. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una sesión de trabajo y queremos registrar peso, raza, y en alguno de los animales no registramos raza, por ejemplo, el bastón no nos va a dejar avanzar y se va a bloquear cuando está el permitir datos vacíos encendido. ¿Ya? Si yo lo apago, si leo un animal y no le ingreso el dato raza, por ejemplo, me va a permitir leer el próximo. Y acá se me bloquea la pantalla y no puedo hacer nada. O sea, tengo que llenar sí o sí ese campo cuando no le permito que tenga datos vacíos. Bueno, en modo cría también lo incluye y eso lo vamos a ver en detalle más en unas láminas siguientes. Bueno, isosincro, principalmente estos bastones traen una tecnología de sincronización de lectura cuando utilizamos más de un bastón en un área entre cercana, cuando tenemos radiofrecuencias muy cerca entre un bastón y otro. Entonces se sincronizan y no afecta la lectura entre un equipo que está activo y si el otro se activa, por ejemplo, en una lechería, ¿cierto? En la sala de ordeña tenemos otro equipo que emite frecuencia o radiofrecuencia, entonces el bastón se va a sincronizar con ese lector y me va a evitar falsas lecturas. Por ejemplo, activamos cierto la lectura y muchas veces no nos lee el DIO y estamos cerca de un lector de otro equipo. Si nosotros encendemos la ISO sincro, vamos a evitar falsas lecturas o pérdida de lecturas. Bueno, y una vez cierto que apretamos el botón, se nos visualiza lo mismo que veíamos delante, el tema de la lectura de nuestro arete. Bueno, esto acá, si se observa, tenemos el código cierto de Chile, que sería el 152, y después viene acá con un espacio, que es el formato que veíamos de lectura que nos da ese espacio en decimal. Si fuera decimal 2, este espacio no lo tendríamos. Bueno, dentro de todo lo que es las opciones que tiene de conectividad el bastón, principalmente en la conexión Bluetooth, tenemos opciones de enlazar o comunicarse con visores, ¿cierto?, de pesaje. Y acá su principal función es que vamos a tener la lectura de parte del bastón, envía el arete electrónico al visor de pesaje vía Bluetooth y finalmente la operación o la sesión la debería finalizar todo lo que es pesaje, el dispositivo o visor. Ahora, en la línea de los visores TrueTest de pesaje, nosotros podemos configurar con la XR5000 que el bastón envíe, ¿cierto?, el arete electrónico al visor y el visor de vuelta envíe el peso, ¿ya? Solo con la línea 5000 de la XR5000, ya que un visor hay que trabajamos que sería como el más completo de todos. Ahora, dentro de las opciones de bastón tenemos tres luces LED que veíamos, ¿cierto? La roja que era cuando se activaba la antena y por otro lado tenemos un LED azul que se va a encender cuando tenemos una conexión Bluetooth estable. Para activar el Bluetooth nos vamos a configuraciones y tenemos la opción Bluetooth bajo las configuraciones generales y tenemos tres tipos de conexión. Que el Bluetooth esté apagado, que esté en forma o en formato manual y en formato automático. Para todo lo que sea conexión de dispositivos de pesaje, debería estar el Bluetooth en el modo automático. Si nosotros
queremos conectarnos a un teléfono celular para descargar la información, debería estar en el formato manual. Y tenemos unas opciones avanzadas que ahí tenemos otra opción de conectar a otro tipo de dispositivos o otro tipo de conexión. Bueno, una vez que nosotros enlazamos y conectamos nuestro bastón a un sistema o un visor de pesaje, la función es leer el arete, ¿cierto? En forma electrónica con el bastón, conectado vía Bluetooth, nos va a llegar al visor y finalmente vamos a recibir la información en tiempo real del arete electrónico. Eso es algo básico que hacen la mayoría de los bastones que tienen Bluetooth, ¿ya? Y bueno, se puede enlazar a distintas marcas de sistemas o visores de pesaje que tenemos en el mercado. Ya, en ese sentido, la línea TrueTest de los bastones es bastante fácil de conectar y amigable con otros equipos. Ya, yo diría que dentro de los equipos que hay en el mercado, el más amigable en ese sentido. Acá tenemos un equipo Vesta, conexión con equipos Gallagher, Hook, ya, bueno, obviamente los TrueTest. Bueno, dentro de las otras opciones que vemos de Bluetooth, si llegamos a las opciones avanzadas, nosotros podemos conectar nuestro bastón y utilizarlo como un teclado accesorio o un teclado externo de otro dispositivo, ya sea un computador, una tablet o un celular. Y esto nos permite escribir en tiempo real la lectura que tenemos en la manga, que nos llegue a alguna celda de escritura en algún programa de gestión ganadera, lechera, una planilla Excel, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para hacer esta conexión, nosotros necesitamos cambiar el modo de conexión de estándar a una conexión HID, que se llama, y con esto conectamos el bastón al Bluetooth del dispositivo, ya sea celular o computador. Y una vez que el bastón, cierto, hace la lectura del arete, va a enviar vía Bluetooth la escritura del código de la identificación electrónica. Esto principalmente se usa mucho en lo que son ferias de animales, ¿ya? Están operando en la manga y tenemos la lectura de los aretes y llega en tiempo real al programa que tienen de ingreso, salida de los distintos animales durante el día. Ya es algo muy práctico, ahorra tiempo y principalmente tenemos la información en tiempo real. Bueno, y otra aplicación que tiene nuestro bastón es que dentro de las opciones avanzadas tenemos la opción de conectarlo a una impresora de código de barra. ¿Ya? Esta función nos permite tener, sobre todo cuando realizamos muestreo, ¿cierto? Sacamos sangre, tenemos tubos de muestra, habitualmente lo escribimos, ¿cierto? Con un plumón y muchas veces nos equivocamos en un número, no queda claro, entonces evitamos errores y si tenemos la opción de tener una impresora de código de barras, tenemos la opción de salida, la cambiamos a la opción papeleta y acá se configura de acuerdo al tipo o marca de la impresora. Tenemos tipo Severa, Epson o alguna similar y configuramos nuestra etiqueta en cuanto a tamaño, en altura, ancho y qué dato queremos que se imprime. Principalmente vamos a tener impresión del código cierto del arete electrónico asociado a un visual, puede ser. Entonces se nos imprime el arete o el código y finalmente vamos a tener lo mismo que veíamos delante, información en tiempo real. Bueno, acá hay una muestra de un tubo, ¿cierto? Que tenemos el código de barra asociado a lo que sería una identificación electrónica y tenemos acá abajo otro código asociado a la identificación visual. Algo muy práctico, poco conocido y es una opción, sobre todo a los veterinarios que estamos en terreno, ¿cierto? En muestreo y todo eso, una herramienta muy, muy, muy útil. Bueno, dentro de las opciones que tenemos de las distintas alternativas que nos ofrece el bastón. Una de ellas es la carga de advertencia o alerta de animales, ¿cierto? Ya sea para alguna tarea en específico que necesitamos hacer, apartar animales por algún motivo,
buscar ciertos animales para algún tratamiento específico, hormonal, inseminar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que cargar una base de datos, armamos una planilla con estos animales y le agregamos un pequeño comentario si es que tenemos distintas tareas a realizar en el piño, ¿cierto? Por ejemplo, acá vamos a buscar animales para vender, ya dentro de nuestro lote. Tenemos animales, ¿cierto?, cargados con un comentario de venta para lo que es armar esta planilla de carga de advertencias. No debemos poner ningún indicador en la columna, sino que derechamente en la posición A1 comenzamos con la identificación de nuestro animal electrónico y en la B, el comentario B1 iría asociado a el comentario, en este caso, venta. Pues, podría ser inseminar, ponerle el nombre del toro a inseminar, ¿ya? Posterior a esto, nosotros tendríamos que conectar nuestro bastón vía cable al DataLink, que es el programa que tenemos instalado en el computador para hacer la gestión de cargar, descargar información. Nos iríamos a la opción que tenemos acá, ¿cierto? En el menú de herramientas, que va hacia arriba la flecha que indica cargar información. Seleccionar un archivo de advertencias. Siguiente, seleccionamos nuestro archivo, abrir y se nos van a cargar. Y finalmente nos va a indicar acá en esta sección la cantidad de animales que se cargaron con advertencias y nos da un resumen dentro de la opción advertencias de todos los animales o aretes electrónicos que se cargaron con advertencias. Bueno, eso es cargar la información al bastón. Ahora nosotros, ¿cómo activamos esto al momento de la lectura de nuestros animales y que nos advierta que ese animal en particular eh, necesita ser apartado porque en este caso se va a vender? Entonces, dentro de las configuraciones tenemos una opción de advertencia. Si nosotros ingresamos, tenemos dos opciones, que esté apagado o encendida. Si las encendemos, se nos abre otra opción que nos indica que nos advierte el bastón o la lectura que se realiza si el archivo, perdón, si el arete que estamos leyendo en forma electrónica está dentro del archivo que se cargó o no está dentro del archivo que se cargó. Habitualmente la vamos a utilizar que nos advierta cuando el arete está o la lectura está dentro del archivo de advertencias. En este caso, si leemos esta arete, nos va a advertir que hay que venderla. Ahora, distinto es, por ejemplo, si nosotros tenemos un piño de animales, por ejemplo, 100 animales en un corral y los tenemos identificados y sabemos su identificación electrónica, tenemos nuestra base de datos, ¿cierto? Lo cargamos en el bastón y sabemos que hay uno que llegó, se cruzó de otro corral. Entonces, en este caso le pondríamos que no esté dentro del archivo de advertencia. Entonces el bastón se nos va a bloquear y nos va a advertir cuando ese animal extraño que no lo tenemos en el listado sea leído, nos va a indicar que eh, tenemos que apartarlo o la labor que haya que hacer. Entonces, cuando leemos, ¿cierto?, nuestro animal que está en el listado, nos va a aparecer en la pantalla esta advertencia en rojo que el bastón va a vibrar, va a sonar de forma no común dentro de sus lecturas habituales y se nos bloquea la pantalla. Entonces, para poder continuar con la lectura, nosotros apartamos este animal, lo más probable, o lo marcamos, ¿cierto? Bajamos con las teclas de navegación hasta la opción continuar, seleccionamos con el botón selector grande y nos abre la nueva sesión, o sea, se nos activa la sesión de lectura. Bueno, eso principalmente es la carga de advertencias. Ahí, bueno, hay algunos equipos que de repente pueden presentar algún detalle o no me cargan todas las advertencias, que muchas veces se da porque tenemos o no actualizamos el bastón a la última versión del firmware y tampoco se actualiza el data link.
Ya siempre están en constante actualización en los equipos y necesitamos, ¿cierto?, que se actualicen para corregir algunos errores que van apareciendo, ya sea en el software de Data Link propiamente tal o en el firmware que tiene el bastón. Bueno, otra de las herramientas que trae, ¿cierto? Los bastones TrueTest, tenemos la opción, si es que ya tenemos en su memoria un registro de nuestros animales, de buscar en el caso, por ejemplo, que se perdió el dispositivo electrónico del DIO, ¿ya? Lo podemos buscar en forma manual, si es que está asociado, por ejemplo, a una identificación electrónica o derechamente si es que lo tenemos asociado a una identificación visual. En la sesión de trabajo si observamos acá tenemos una lupa. Si nosotros activamos esa lupa, se nos activa esta pantalla. Si vamos a la primera opción, tipo de ID, vamos a tener dos opciones: identificación electrónica o identificación visual, IDV. Y se digita el arete, en este caso estamos digitando un arete electrónico, pinchamos la lupa y lo encuentra en su base de datos. También estaba asociado a una identificación visual, o sea, lo podríamos haber buscado con las dos opciones. Y acá tenemos dos alternativas que nos ofrece el bastón. Lo incorporamos como una lectura electrónica, dándole o pinchando, ¿cierto?, la opción del ticket, o cambiando este arete por otro electrónico nuevo. Entonces, el historial que tiene este animal, ¿cierto?, que buscamos en forma manual, lo podemos asociar a una identificación electrónica nueva y nos va a arrastrar toda la historia que tenía ese animal en sesiones anteriores o datos de vida al arete nuevo. Entonces, si nosotros pinchamos, ¿cierto?, acá en el ticket para continuar con la lectura electrónica y no lo adicionamos a un arete nuevo, se nos muestra toda la información que tiene ese animal hacia atrás, pero no tenemos una asociación a un arete nuevo. Si nosotros lo cambiamos a un arete nuevo, cuando descarguemos la sesión de trabajo, en ese animal en particular que buscamos, se nos va a visualizar de esta manera en la sesión de trabajo. Entonces, este arete que fue el que se perdió la parte electrónica, se reemplazó por este nuevo arete. Entonces, toda la información que tenía guardada este animal pasa a esta identificación para ese mismo animal. Entonces, no tenemos una pérdida de información. Obviamente después hay que hacer todo el tema de regularizar en el SAC y informar el cambio de identificación, ¿ya? Pero trae esa herramienta. Bueno, otro de los modos que tenemos, ¿cierto? Que algo lo mencioné antes, era el modo cría. Principalmente este tipo de sesión va a ser cuando aplicamos los aretes en el nacimiento de nuestros terneros y podemos hacer una trazabilidad con las vacas. Entonces asociamos el arete electrónico de la hembra al ternero. Entonces, tenemos este modo cría, nosotros lo vamos a activar y podemos asociar información. En este caso acá vamos a tener, adicionando al arete electrónico que vamos a incorporar en el ternero, vamos a identificar raza, sexo, fecha de nacimiento y una nota. Y tenemos la opción acá de seleccionar si va a ser para ambos, para la cría, para la madre. Y finalmente, si activamos el modo cría, vamos a irnos a la sesión de trabajo. El bastón nos va a avisar que estamos en modo cría. Le damos OK y se nos activa la sesión de trabajo para asociar la identificación de la vaca, ¿cierto? Y cruzarla con lo que sería la identificación del ternero. El primer paso siempre es leer el arete de la vaca. Una vez que tenemos el arete de la vaca, ¿cierto?, electrónico en el bastón, el bastón nos va a ir preguntando si el arete siguiente es de un ternero o no. Si nosotros le damos OK, nos abre la opción de registrar los datos del ternero. Entonces acá bastoneamos la vaca, nos indica que es madre, después vamos a bastonear el ternero y nos pregunta si es una cría, ¿cierto?, de la vaca número tanto. Si nosotros le damos OK, se nos va a abrir el campo de registro para el ternero. Si le damos, ¿cierto?, que no es una cría,
nos va a asumir que es otra vaca. Entonces le damos OK y acá nos indica que este número, ¿cierto? Electrónico que tenemos acá, asociado a un número visual, es una cría de la vaca que anteriormente teníamos, ¿cierto? En nuestra lectura. Y bueno, más abajo tendríamos todos los otros datos a registrar, como el sexo, fecha de nacimiento y raza, creo que era lo que teníamos en el registro. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, si tenemos después otra lectura, el bastón nos vuelve a preguntar. Nos indica que a esta vaca ya tenemos asociada una cría y si tenemos otra lectura de una vaca, tendríamos que decirle que no es para activar nuevamente el ciclo, ¿ya? Ahora, si la vaca tiene dos crías, le ponemos que sí es y vamos a tener ahí el registro completo de las dos crías asociado a esa vaca. Y bueno, una vez que descargamos nuestra planilla de trabajo, vamos a tener en la fila inicial siempre la vaca y la siguiente tenemos asociada a esa vaca la identificación de nuestro ternero, que tenemos acá la identificación, si es madre, cría, y si es cría, a qué vaca lo está asociando. Bueno, eso a grandes rasgos es todas las opciones que tenemos dentro del bastón. Ya lo podemos personalizar, como les comentaba antes, de acuerdo a todas nuestras necesidades de nuestra actividad diaria. Ya los tipos de registro ahí podemos volar en ese sentido. Ahora, dentro de las herramientas que acompañan al bastón, que son fundamentales, están los software para poder extraer la información, cargar información, actualizar equipos. Y dentro de esto, el que tenemos que utilizar siempre es el Data Link para tanto en la versión de computador en escritorio, que funciona solo con Windows, y tenemos una versión móvil que funciona con iOS y con Android. Bueno, dentro del DataLink PC, este programa nos permite cargar información, descargar información, borrar datos del bastón, actualizar el bastón y no tiene ningún costo asociado ni siquiera en la instalación al comienzo ni las actualizaciones. Bueno, lo primero, necesitamos conectar nuestro bastón con el cable que se incorpora dentro de las herramientas de trabajo que incluye. Tenemos un cable USB, el cual nos va a servir tanto en la transferencia de datos como para activar la carga de la batería que viene al interior. Y una vez que instalamos el equipo y conectamos el bastón, se nos visualiza esta pantalla dentro del programa. Bueno, acá tenemos un listado, ¿cierto?, de sesiones. Si tuviéramos más sesiones, tendríamos acá, ¿cierto?, un listado completo. Si pinchamos acá, nos va a mostrar, perdón, el listado o el tipo de registro que tenemos en esa sesión en particular, viendo un tipo resumen. Bueno, tenemos acá la opción también en en estas distintas alternativas que tenemos de configuraciones favoritas de las que podemos crear, ¿cierto? Y estas se pueden descargar y cargar también a distintos bastones. Datos de vida de animal, ¿ya? El bastón va acumulando datos de vida y después los podemos cargar, descargar, transferir a un bastón nuevo. Advertencias. Bueno, dentro de lo que es advertencias, siempre nosotros deberíamos cargar advertencias. Si queremos cargar un listado nuevo, deberíamos borrar estas advertencias ya existentes y cargar las anteriores, o sea, perdón, las nuevas. Bueno, dentro de las opciones que tenemos de las herramientas de trabajo del bastón, tenemos la primera opción que sería descargar información. Principalmente vamos a descargar sesiones que podemos seleccionar en particular, un listado completo de sesiones, descargar y guardar ciertos datos de vida, guardar advertencias, configuraciones favoritas para posteriormente a lo mejor transferirla a otro bastón nuevo. También podemos cargar información al bastón, que prácticamente sería lo inverso, ¿cierto? Datos de sesión, datos de vida de animal, configuraciones favoritas desde mi computador y archivo de advertencia que ya lo habíamos visto en láminas anteriores. Bueno, dentro de las otras opciones tenemos la opción de borrar información.
que en el data link de la aplicación móvil no lo podemos hacer. Bueno, dentro de las opciones acá podemos borrar sesiones en particular, archivos de advertencia o todos los datos que tenemos guardados en el bastón. Esta es una opción que se incorporó en la última actualización de Data Link del software que nos permite bloquear todo lo que son las configuraciones de nuestro bastón. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una configuración armada y vamos a pasar nuestro bastón a una persona que va a hacer solo la lectura, podemos bloquear que tenga acceso a todo lo que es configuraciones. Entonces, con esto nos evitamos que de repente cambien algún modo de conexión Bluetooth y no nos funcione, por ejemplo, el sistema o la conexión con el sistema de pesaje. ¿Ya? Entonces, si nosotros cerramos el candado, esto acá tendríamos dos opciones, candado abierto, candado cerrado. Si lo cerramos, acá nos indica un código en el fondo que es cómo desbloquear el acceso a las configuraciones, que sería, ¿cierto? El botón de punto superior derecho que tenemos en las teclas de navegación arriba. Después pinchar la tecla de hacia abajo, tecla hacia arriba y el botón central de lectura para poder desbloquear. Entonces en el bastón se nos vería cuando queremos y está bloqueado esta opción. ¿Ya? Entonces acá tendríamos que hacer ese movimiento de tecla, que sería pinchar esta tecla, la flecha hacia abajo, flecha hacia arriba y el botón central de lectura. Eso es algo nuevo que lo incorporé en la última actualización. Bueno, dentro de las otras opciones que trae de herramientas, algo fundamental es la actualización, que nos busque actualizaciones de, ya sea del bastón o del mismo software. Con esto, el bastón siempre va a estar trabajando de la mejor manera y tenemos la opción de que esta actualización la busca en forma automática. Si está esa opción, cada vez que conectemos el bastón al computador, nos va a aparecer este mensaje que tenemos alguna actualización disponible y la ejecutamos para instalar. Si iniciamos la instalación, como tips, jamás desconectar el cable USB. ¿Ya? Porque ahí podríamos generar un daño y habría que ver ya enviar a servicio técnico o algo por el estilo. Entonces, ya con eso mantendríamos nuestro bastón actualizado. Ahora, siempre para el tema de actualizaciones, el computador tiene que estar conectado a Internet. Bueno, otras opciones que tenemos dentro del programa sería estos engranajes acá, que principalmente son configuraciones de cómo vamos a descargar el formato de nuestros archivos. El más utilizado, ¿cierto? Formato tipo Excel. Y la otra opción sería CSV, un formato liviano, que ese formato lo aplica en la descarga la aplicación móvil. Ahí no tenemos otra opción que no sea CSV. Bueno, y acá pasamos a lo que sería el Data Link móvil. Este nos permite solo descargar sesiones de trabajo y visualizarlas en la aplicación. Nos da un resumen de trabajo, sobre todo en lo que son visores de pesaje, ya que la aplicación común tanto para los visores como los bastones podemos cargar información a una nube que sería el Datamart Livestock, que es un programa que se configura una cuenta y podemos principalmente gestionar todos los datos de pesaje de nuestros animales. No tiene costo alguno, ¿ya? Y para hacer la conexión de nuestro bastón a nuestro dispositivo móvil a través de la aplicación Datalink, el Bluetooth lo debemos cambiar a formato manual. Una vez que ingresamos, en este caso un iPhone que estaríamos operando, ingresamos en el listado de equipos a ingresar. Tenemos la opción del XRCDI, le damos conectar, se nos detecta el equipo y finalmente ingresamos a la sesión de trabajo y tendríamos un listado de distintas opciones en cuanto a los números, ¿cierto? Que se registraron. Podríamos pinchar acá, ver el detalle, la hora, la fecha, si tenemos algún dato adicional de registro, ya sea dato de vida, de sesión. Y lo más importante es que de acá mismo nosotros podemos tomar esta sesión de trabajo y compartirla ya sea vía WhatsApp, enviar un mail
y en tiempo real desde la misma manga podemos obtener la información y enviarla, no sé, a una oficina donde procesen los datos, ¿ya? En ese sentido es bastante práctico y necesitamos solamente la conexión vía Bluetooth. Bueno, y acá un resumen más o menos de tanto la aplicación DataLink móvil, que podemos enviar toda la información y a la vez cargarla a la nube si es que tenemos una configuración de nuestra sesión del Datamar Livestream. Eso, ya, don Ricardo, Muy eso era bien, la presentación. gracias Rodrigo. Creo que quedó una súper buena base de datos en relación a toda la funcionalidad del bastón, que era un poco lo que buscábamos. Por Claro, ahí debe haber preguntas o algunas situaciones que son más particulares en el uso diario, dependiendo del nivel de usuario que haya. Obviamente, yo me considero un usuario más básico y hoy día aprendí varias cosas que no sabía del bastón y por ahí las voy a tener que repasar en la presentación grabada, pero claro, yo creo que la presentación cumplió a cabalidad con lo que estábamos buscando. Así que perfecto. gracias, Rodrigo, por la información que nos presentaste. Teníamos la posibilidad de algunas consultas que iban a llegar por intermedio del chat y llegaron algunas, te las voy a leer. Creo que alguna Ok, por ahí la contestaste, pero me gustaría que la repasaras y es una consulta de eh, Jennifer Lagos. Dice, hola, tengo una consulta con respecto al registro del DIO cuando tengo que digitar por algún motivo el DIO en mi bastón antiguo. Solo anotaba los 8 números sin los ceros. Ahora en el nuevo bastón, al digitarlo así, no lo encuentra y tengo que agregar el 152 más los 4 ceros. Pregunta si es un problema de su configuración o finalmente hay que hacerlo así. Me parece que había una opción que tú mostraste en la presentación que claro, permitía hacerlo de las dos formas. tenemos las dos opciones si es que tenemos el arete electrónico asociado a la visual. Y dentro de la lupa que cuando la activamos nos da tanto la opción de buscarlo en forma electrónica, tendríamos que agregar el 152, los 5 ceros más el resto del código, o derechamente buscar la identificación visual y poner solo los 7 u 8 dígitos registrados. ¿Podrías volver a la página donde estaba ese menú para que quede Claro, claro? claro, claro. ¿Se ve la presentación? Sí, ya estamos viendo. Dale nomás. Ya. Ujú. Ujú, ujú. Tú- eh, Creo que me pasé. Acá. Ya. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? La opción de buscar el arete. Y si nosotros nos posicionamos donde dice tipos de ID, tenemos la opción con el lápiz después de cambiar a identificación electrónica o identificación visual. Entonces, si tenemos el arete electrónico asociado a una visual, lo podemos buscar de las dos maneras. Pero si está solo asociado a identificación electrónica, tenemos que poner el código completo para que el bastón lo encuentre. Eso, yo creo que ahí quedó claro. Me parece que estoy casi seguro que eso era lo que estaba preguntando yo. Una siguiente consulta, don Luis Altamirano pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles consejos le darías a un usuario para obtener la mayor cantidad de vida útil de un bastón? Ok, ya mira, tenemos puntos críticos dentro de la estructura del bastón. Principalmente utilizarlo como bastón. A esto me refiero que en el campo, ¿cierto? En las labores diarias de la sesión de lectura, se nos olvida que estamos con él y lo tendemos a usar como picana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muchas veces vemos bastones que
La punta de la antena tiene una tapa que es de goma y esa se cayó. Y principalmente es porque estamos, ¿cierto?, usándola como picana. Lo otro es evitar, por ejemplo, dejar el bastón en la camioneta a horarios de sol, ya que vamos a tener 60 grados fácilmente dentro de un vehículo a horarios de calor, como las temperaturas que tenemos actualmente, que nos afecta principalmente en los materiales, ¿cierto?, de la construcción del bastón y la vida de la batería. Otro consejo aquí a evaluar siempre el cable que se proporciona tanto para la transferencia de datos como para cargar el bastón, cuidarlo mucho porque es un cable especial, que no me sirve cualquier cable ya que tiene un calibre de voltaje específico. Entonces, si yo lo pierdo por algún motivo o se me extravía, y busco alguna opción alternativa que no tenga las características técnicas que necesita el cable, muchas veces voy a poner a cargar el bastón para que complete, ¿cierto?, la batería de este y no me va a cargar. Eso es una falla habitual que nos llega al servicio técnico principalmente, que el bastón no está cargando la batería y la asociamos a que la batería está en mal estado y es simplemente el cable. Bueno, y dentro de las otras opciones, cuidar el bastón en cuanto a polvo. Nosotros siempre lo recomendamos que lo alucen, no es por un tema que se vaya a romper ni nada, sino que me dura más, ¿cierto? Evitamos rayones, el bastón siempre está impecable en ese sentido, ¿no? El teclado se nos mantiene más con visual de las letras más, por más tiempo, no se va desgastando con el uso, eso principalmente. Muy bien. Don Luis también pregunta, que es una pregunta que se hace habitualmente a una persona que está adquiriendo por primera vez un bastón, porque convengamos de que la competencia es bastante pareja entre el dispositivo que tienen ustedes y el dispositivo de Gallagher, por lo que uno ve en Claro. el campo, digamos. ¿Cuál son las razones que, para tu gusto, toman peso cuando decides por el bastón de TrueTest? Ya, acá tenemos varias opciones en cuanto a cómo inclinarnos a la línea TrueTest. Principalmente tenemos la forma del bastón, que es bastante amigable en cuanto a la mano, como nosotros tiene un balance en el mango que es bastante cómodo, a diferencia bueno, de Gallagher que tiene el bastón, ¿cierto? Que es como tipo pistola lectora de código de barras común, que después de un rato ya siendo del peso similar, pero la mano se tiende a cansar. Eso sería algo ya de uso en el día a día. La otra gran ventaja de la línea Turtes que veíamos que tiene muchas opciones de conectividad vía Bluetooth a otros dispositivos. Que las otras marcas de bastones en ese sentido son bien limitantes. Bueno, temas de garantía y todo eso son similares. Nosotros tenemos un servicio técnico que anda, a mi parecer, bastante bien. Tenemos siempre repuesto en el caso de fallas, posible cambio de algún componente en ese sentido, andamos bastante bien. Esos son principalmente el tema precio y todo, siempre hay diferencias, pero de todas las características, principalmente lo fácil de utilizar y la conectividad Bluetooth. Tengo otra consulta, Rodrigo, de Macarena Neira. Me dice en qué formato guardar el Excel que queremos subir como advertencia al bastón. Y en algunos Ok. casos, ¿por qué si pasan todas las vacas que están en el archivo de advertencia, algunas que no le asignan la advertencia, siendo que está correcto el día en la sesión? Me parece que algo comentaste dentro de la presentación. Claro, acá, bueno, el formato de cargar archivos, ya sean datos de advertencia, si vamos a cargar alguna sesión en particular al bastón, siempre debería ser lo recomendado en el formato CSV, ya para evitar algunos errores, justamente que no nos cargue algún número de alguna vaca en específico o algún dato del piño completo. Ahora, ¿por qué no nos podría, cierto, generar la carga completa de advertencias? Principalmente se da por falta de actualizaciones, ya sea en el software DataLink y en el bastón propiamente tal. La línea del bastón XRS2i y SRS2i siempre debería estar actualizada. Si tenemos una actualización que no está completa en el bastón,
podría inducir algún error. Por eso es importante que estemos revisando siempre y conectando el bastón al computador, ya que la conexión vía teléfono no lo vamos a conseguir. ¿Ya? Y la otra opción es que metamos, ¿cierto?, algún dato que no tiene el formato que corresponde dentro de lo que pide el bastón para la carga de datos. Ok, tengo otra consulta. ¿Cuáles son las fallas más normales en el funcionamiento del bastón y qué debo hacer si es que alguna de estas fallas se presenta? A ver, fallas, bueno, tenemos principalmente fallas estructurales del bastón por uso, como les decía, tema del cable, ya que muchas veces se pierde o está en mal estado. Ahí vamos a tener siempre que nos va a afectar la batería o la carga de la batería. Por otro lado, podríamos tener que se nos quiebre la antena por algún golpe, se nos cayó, ¿cierto?, un cabezazo, un animal, lo pisaron dentro de la manga y el bastón ahí, en ese caso, va a leer en forma intermitente o va a costar mucho que lea el arete o derechamente no va a leer ningún dispositivo. Y cuando esto pasa, la carga de la batería se consume muy rápido. Ya, en este caso habría que sí o sí mandar a servicio técnico para reemplazar la antena. ¿Ya? Y bueno, el tema de uso, principalmente desgaste de teclado después de mucho trabajo, se tiende a romper. En ese caso siempre es bueno mandar a servicio para reemplazar la carcasa, ya que si se nos mete humedad al interior, el dispositivo va a comenzar a fallar y acortamos la vida útil. Súper. Mira, Jennifer Lagos comenta que gracias porque le respondiste la pregunta que había hecho y también comenta que ella que es súper efectivo en volverlo en la luz a plus, digamos, porque se mantiene en Claro. perfecto estado durante, qué sé yo, varios años. Entonces, no es Sí, mala sí, idea ponerle una capita de sí. plástico para el uso diario. Totalmente ahí recomendable eso. Eso, mira, don Luis hace un comentario, quiere que se lo valides o lo comentes. Dice, otra diferencia entre los dos bastones es que la captura del DIO del True Test es hasta de 60 centímetros y cree que la competencia es menor, algo de 20 centímetros. Eso es lo que él cree, no lo tiene tan claro. Mira, ahí en el tema de distancia lectura influye bastante factores. El bastón de fábrica viene indicado que lo que es frecuencia FDX vamos a tener una lectura de hasta 35 centímetros, que en la práctica más o menos se da hasta 40, más o menos. Y en frecuencia FDX vamos a tener ahí una lectura de hasta 33, 32 centímetros de distancia máxima de acuerdo a, al- al- a la lejanía del arete. Ahora, en la parte práctica, la antena que trae el equipo Trutest en ese sentido es bastante potente y segura la radiofrecuencia que emite. Ahora, esto también depende del arete, ya la calidad del arete que estamos leyendo. Porque acá tenemos dos actores, que sería activar la antena del bastón y por otro lado que se nos active el microchip que tenemos en el dispositivo electrónico. Hay un par de comentarios que te quiero hacer antes de terminar. Macarena Neira pregunta si podemos descargar la presentación. Yo creo que sí, a partir de mañana o pasado debería estar en el canal de YouTube de la sociedad o en algún link que les vamos a compartir. Y quería felicitar a tu servicio técnico porque en general ella ha tenido súper buena experiencia por lo rápido y la buena atención. Ah, mira qué Natalia bien. Kram dice que el bastón Trutes tiene un vocabulario más amigable y que es mucho más fácil de usar en personas que no son tan habitualmente usuarias de tecnología. Claro. Ese comentario también es positivo a favor de Trutes, según Natalia. Eh, Liliana Vargas pregunta, déjame leer, ¿es posible ver en terreno si pasaron todos los animales que habíamos destinado a una advertencia o solamente al descargar el archivo me puedo dar cuenta si faltó alguno? Buena pregunta. Solamente al momento de la descarga del archivo. Ya, ya. Sí, De repente eso es como útil cuando haces como control de stock contra una carga, qué sé yo, de CPEC, cuando bajas una sesión de CPEC y cargas el bastón con esa información para ver si efectivamente los animales que están en el sistema del SAC están presentes en el predio. claro.
Lo Exacto. otro es pregunta mía, en realidad, que en realidad siempre veo que algunas sesiones en los campos tienen más o menos información. ¿Cómo tú cargarías, ponte tú, en una sesión de reproducción, cuatro o cinco datos que son importantes para hacer el manejo en una visita reproductiva, como que sería, por ejemplo, días de posparto o días en leche de una vaca? ¿Ya? Quiero ver también los días desde la última cubierta. Quizás me gustaría ver cuántos litros de leche está esa vaca según el último control lechero y recuento celular somático, por ejemplo. ¿Cómo tú cargarías esos cuatro datos en una sesión para que yo los pudiera tener disponible al leer el DIO en la manga? Bueno, ahí lo primero tendría que configurar en los datos de animal todas esas distintas opciones a registrar En el bastón. en el bastón. Sí. Ya, Y posteriormente tengo que seleccionar esas opciones para que me las muestre en la sesión de trabajo. Y bueno, si la voy a cargar desde datos de una planilla, ¿cierto? Tendría que crear todos esos datos como datos de vida para que datos de la vida. Ya. sesión siguiente me los pueda mostrar y tú vayas viendo el detalle. Aunque sean datos que van variando en el futuro, porque todos esos datos van Mira, a si son modificarse. datos de vida, yo después los puedo ir modificando en la misma sesión actual, por Ya, ejemplo. ya. ¿Ya? No es que yo lo cree y va a quedar ahí fijo en la memoria del bastón, sino que pueden ser modificables. Pero sí Ok. los va a mostrar en la sesión siguiente. Me queda súper claro. Te vuelvo a agradecer, Rodrigo, por la presentación y a Enrique por el apoyo logístico informático, a todos los asistentes que fueron en casi la totalidad de la charla, alrededor de 45 personas, que no está mal para una charla de verano. Sí, A veces exacto. cuesta convocar gente en esta época porque obviamente hay mucha gente de vacaciones, porque las jornadas son más largas, porque hay más luz y por el calor, etcétera. Pero estuvo bien, yo creo. Y como te decía hace un rato, yo creo que cumplió con las expectativas de la planificación que habíamos tenido antes de la charla. Así que Claro. quedan todos en libertad de acción. Les agradezco mucho haber participado y nos vemos en una futura charla que debería ser en un mes o un mes y medio más. Gracias. Gracias a ustedes.